Muy buenos días. Les agradecemos a las personas que nos están acompañando en el día de hoy por su presencia. El tema que ha escogido la Fundación Derecho a Morir Dignamente para este encuentro es un tema de vital relevancia, que es el tema de morir en casa. Antes de iniciar la presentación del programa, quisiera transmitirles el saludo del doctor Juan Mendoza Vega, que no nos puede acompañar en el día de hoy. Lamentablemente en este momento tiene un problema de salud y yo sé que en el corazón de todos nosotros estamos esperando su pronta recuperación y que pueda estar con nosotros en nuestro próximo encuentro. Parte del derecho a morir con dignidad es poder tomar decisiones autónomas frente a distintos aspectos al final de la vida. Un aspecto relevante es el lugar donde uno quiere morir, las personas que quieren que lo acompañen, los procedimientos que uno desea que le realice. Y en este orden de ideas, la posibilidad de escoger el poder morir en casa es una de las decisiones más importantes. 80%, en Estados Unidos, 80% de las personas al final de la vida manifiestan su deseo de poder morir en casa. Sin embargo, solo un 24% de las personas pueden ver realizado este deseo de manera efectiva. Y existen distintas barreras para que se pueda cumplir este derecho a morir en casa. Podríamos decir que una primera barrera es el que se considere que ese no es un derecho. Es decir, que la decisión de poder morir en casa hace parte del derecho a morir dignamente. Pero también es el temor de las personas que acompañan a la persona a morir en casa de no poder solventar los cuidados en el ámbito del hogar. Es así que el poder acompañar a los cuidadores, el poder soportar a los cuidadores en todo lo que se debe realizar dentro del ámbito del hogar es uno de los elementos fundamentales. Pero también en la medida en que aparecen los servicios de salud, inclusive los servicios de salud domiciliarios, cada vez es más frecuente que al llegar al domicilio de un paciente, pues se decide automáticamente llevarlo al ámbito hospitalario y no se le brinde la oportunidad de poder morir en casa. Entonces, todos estos aspectos son los que hemos tratado de poder revisar a través de las charlas que vamos a tener en el día de hoy. Inicialmente nos acompañará la doctora Julieta Moreno con atención domiciliaria al final de la vida. Posteriormente nos acompañará el doctor Eliezer Cohen con el manejo de las urgencias al final de la vida. Posteriormente hablaremos de los aspectos logísticos de poder cuidar en casa con la doctora Clemencia Uribe. Hablaremos también de los aspectos legales de morir en casa, que son fundamentales que los cuidadores conozcan para que con mayor tranquilidad se pueda afrontar el poder acompañar a la familia en el cumplimiento de este derecho, que nos lo presentará la doctora Piedad Bolívar. Y también todos los aspectos de cómo cuidar al cuidador, que los abordaremos con la doctora Sonia Carreño para posteriormente hacer una serie de preguntas. Creo que el programa está verdaderamente pensado desde todas las dimensiones que nos garanticen que las personas puedan morir en su casa de manera digna. Iniciaremos entonces con la doctora Julieta Moreno con su presentación Atención domiciliaria al final de la vida. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Yo soy Julieta Moreno, soy médica general. Desde que terminé mi rural, exclusivamente dedicado a mi práctica clínica a la atención domiciliaria, específicamente al acompañamiento de final de vida de pacientes, lo cual me llevó a lo que ven ustedes en la tercera línea de esta diapositiva, y es a ser especialista y posteriormente magíster en bioética, para responder una cantidad de preguntas suscitadas por la necesidad de la proporcionalidad, de la prudencia y de la verdadera atención beneficiente y del respeto a la autonomía de los pacientes que no solo tomaban la decisión de morir en casa, sino que se veían abocados a la necesidad de ser cuidados y no abandonados en un momento tan crucial como el final de la vida. Hay una evidencia extensísima, como lo decía la doctora Ana Isabel hace un momento, al respecto de la cantidad de pacientes que prefieren morir en casa. No es una novedad,
desde principios de los 90, mediados de los 2000, países anglosajones y europeos centrales se han preguntado y le han preguntado a los pacientes dónde desean morir. Las personas en más del 50% dicen deseo morir en casa, pero la realidad es muy distinta. La realidad nos lleva a transcurrir que países, por ejemplo, como Canadá, que esperaríamos con un servicio de atención tan prolífico y de tan buen cubrimiento y oportunidad de la atención, solo alcanza a cubrir el 33% de su población en la atención domiciliaria y en efecto de acompañar el momento de muerte dentro del domicilio. Un país como Inglaterra, por ejemplo, que tiene una experiencia larguísima y de gran enseñabilidad, porque pues sabemos que Cicely Saunders y toda esta cultura hospice y de atención domiciliaria nació y se derivó desde los países nórdicos hacia los otros anglosajones y posteriormente Latinoamérica. No alcanza al 2010 más del 24% de personas que han expresado su deseo de fallecer en el domicilio y que en efecto llegan a fallecer en el domicilio con el cuidado apropiado y necesidades cubiertas para que el cierre del ciclo vital en efecto sea lo que ellos deseaban y cerrar un periodo de voluntades anticipadas o de cuidados de acuerdo a las necesidades reales del paciente. ¿Qué pasa en Colombia? Porque bueno, tenemos unas grandes estadísticas de los países que nos brindan la literatura, que nos afirman y que nos permiten las revisiones sistemáticas para que los médicos tomemos decisiones no solo en la práctica clínica, sino también para la construcción de políticas públicas y de salud, en especial de las leyes de cuidado paliativo que nos acompañan recientemente en Colombia. Estos son datos tomados del DANE. De las últimas estadísticas vitales que están completas, lamentablemente solamente tenemos hasta el 2014, 2015 y 2016 todavía están en construcción, pero nos permiten tomar una buena radiografía o por lo menos nos permite comparar cómo está Colombia en relación a el sitio de muerte como lo reportan otros países. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el hospital, la clínica, centro o puesto de salud, entiéndase cualquier entorno de atención intrahospitalario donde hay un médico, un enfermero, un auxiliar de enfermería o una persona con una capacidad de acompañamiento asistencial, fallecen el 66% de los colombianos. Solo el 25.5% fallecen en la casa o domicilio. Este 8% corresponde a la vía pública, al sitio de trabajo, a eventos accidentales en general que no corresponden a enfermedades de fase terminal o avanzada o pacientes que vienen con un cuidado crónico. ¿Qué sucede con este 25.5%? Que creo que es la verdadera pregunta que quisiera dejar en discusión después de que comentemos más adelante cómo continúa la charla, y es que si bien hay una diferencia significativa entre las personas que reciben asistencia médica durante la muerte de este 25.5%, que equivale a 53.481 personas, y me parece muy pertinente y muy relevante en aras de ser coherente con la charla hablar no de números sino de personas, porque todas estas personas tienen una historia de vida y por lo tanto tienen una historia de muerte. Esa historia de muerte de estas personas en el sí, el 48.1%, o sea, 27.384 familias con un familiar fallecido recibieron algún tipo de asistencia médica durante la muerte. ¿Pero qué significa recibir algún tipo de asistencia médica durante la muerte estando en el domicilio? De acuerdo a las cifras del Observatorio de Cuidado Paliativo Colombiano, quienes recientemente han hecho un trabajo muy juicioso para revisar quiénes están brindando la atención a nuestros pacientes en el domicilio y en general el cuidado paliativo colombiano, solo nos aparecen registrados y habilitados un volumen de 7 programas, por ejemplo, para la ciudad de Bogotá. Entonces, 7 programas realmente están atendiendo 27.384 personas. No. Y eso es una invitación a las personas que participan en cuidados paliativos, que participan en la habilitación de programas, que tienen el interés y que buscan proporcionar una atención de calidad que pueda ser monitorizada, que además pueda tener unos estándares de calidad para asegurarnos que por lo menos este 25.5% que sí se asemeja a las cifras internacionales, en efecto tenga atención domiciliaria integral con cuidados paliativos, respondiendo a las necesidades de cuidado verdaderas del paciente y de su familia al final de la vida. Perdón. Ahora, una pregunta que siempre suscita el lugar de la muerte
y es la cobertura del servicio de salud. En un sistema de salud como el nuestro, que está dividido entre contributivo, subsidiado y algunos regímenes especiales, es importante aclarar que, nuevamente, si bien la diferencia no es significativa entre contributivo y subsidiado del sitio de muerte y la recepción de atención al final de la vida, que como variable estadística del certificado de función para todos los que lo hemos llenado nos aparece si recibió asistencia, si no recibió asistencia o si es ignorada esta información. Tenemos que las personas que más mueren en el domicilio son las personas del subsidiado, con un 27,4%, que en relación al 25%, si bien son 2 puntos porcentuales, nos dicen que estas personas sí mueren más en domicilio, en una cifra de 25.000, de 50.000 muertes, de 210.050 que sucedieron en el año 2014, pero la verdadera pregunta, nuevamente trayendo a colación la vigilancia del Observatorio de Cuidados Paliativos colombiano, es: estas personas, ¿cómo están muriendo? ¿Quiénes las están cuidando? ¿Y qué acompañamiento reciben realmente al final de la vida? Ahora, para que podamos hablar de atención domiciliaria al final de la vida y pensar en esas 27.000 personas que sí recibieron asistencia y volver a la reflexión de cómo fue esa asistencia y qué debemos seguir haciendo para que sea la mejor posible, debemos definir qué es la atención domiciliaria al final de la vida. Y eso es muy importante en términos no solo de salud pública, sino de prestación del servicio. Y se define en la revisión sistemática de Shepherd, Cochrane 2016, yo creo que no hay nada más actual y más verídico que esto en términos de revisiones clínicas, y los define básicamente como los cuidados domiciliarios al final de la vida, como la oferta de servicios que proveen un tratamiento activo. Eso es una palabra que me parece de radical importancia, porque hay una percepción global que la llegada a la casa incluye el dejar de hacer cosas. Entonces, tratamiento activo por periodos continuos de tiempo, por profesionales de la salud, y esto es una línea muy importante para el equipo médico exclusivo, y es que el valor del equipo de enfermería, el valor del equipo de rehabilitación, el valor del equipo de auxiliares de enfermería tiene una relevancia muy importante en los servicios de atención domiciliaria, porque los espacios de confianza, de comunicación, no se dan únicamente con los médicos, se dan con el resto del equipo, que nos permite brindar un proceso de atención de calidad, tanto de vida, potenciando el día a día, como el acompañamiento del proceso de muerte. Ahora, ¿por qué es importante la atención domiciliaria? Y es que estos profesionales de la salud están en la casa del paciente, asisten a la casa del paciente, en un paciente que de otra manera requeriría estancia hospitalaria o de hospice para el final de la vida. En Colombia, habilitado como servicio de hospice, tenemos un solo servicio que tiene un acceso limitado, lógicamente, a un espacio de atención contributiva, que tiene unas características de atención como espacio de atención, como lugar de atención. No hablamos aquí de hospice como la idea de cuidado, y es muy importante hacer la diferenciación. Ahora, ¿qué es la atención domiciliaria? Y esto me parece una salvedad muy importante, porque muchas de las personas que llegan a atención domiciliaria, por lo menos en mi experiencia personal, uno de entrada es un monstruo si el paciente no ha tenido una buena información previamente, porque significa que la atención se acaba. O, en su defecto, que cualquier persona que llega para el tratamiento crónico o extendido va a llegar solamente a la vigilancia de síntomas para ver cuándo fallece el paciente y a recibir una certificación de defunción. Y es todo lo contrario: el aumento de la población de adultos mayores, el aumento de la dependencia, de la disminución de la funcionalidad, son factores que influyen en la importancia de la desagregación de la actividad de la atención domiciliaria. Es importante aclarar que no todos los pacientes remitidos que llegan a atención domiciliaria llegan con el objetivo de final de vida. Y entender que no llegan con el objetivo de final de vida quiere decir que entendemos que cada momento de calidad de vida y de obtención de funcionalidad en el periodo de atención domiciliaria es una ganancia no solo para el paciente, sino para la familia, para el entorno de cuidado, para el entorno comunitario y en especial para el entorno de asistencia de atención pública, porque nos evita una atención inapropiada y en especial nos prepara para una relación de orden de confianza y de vulnerabilidad con la familia. Entonces, 3 puntos muy específicos. La atención domiciliaria se puede dividir en 3 espacios o procesos asistenciales. El primero es el tratamiento extendido para la recepción de antibiótico-terapia, rehabilitación, manejo de heridas. Cualquier persona en cualquier grupo etario, en cualquier momento del ciclo de la vida,
puede recibir un tratamiento extendido, por ejemplo, una aplicación de antibiótico previo a la realización de una cirugía urológica. Un paciente que recibe un tratamiento de rehabilitación posterior a una fractura complicada, un paciente que tiene una quemadura y no va a estar hospitalizado por los riesgos que implica estar en un ambiente hospitalario para recibir el cuidado de sus heridas. Todos estos tienen una puntualización muy específica y es, tenemos un problema por resolver, un objetivo a corto plazo y un plan de que el paciente se rehabilite y vuelva a sus actividades de forma normal. En el segundo espacio tenemos al paciente crónico, que para Colombia en términos de habilitación se divide en el paciente crónico ventilado y no ventilado. Básicamente la diferencia es la complejidad del tipo de atención. Un paciente ventilado se encuentra con una máquina de asistencia ventilatoria en el domicilio. Son muy pocos pacientes los que tienen esta necesidad de atención, pero el gran grupo es el paciente crónico no ventilado. Entonces estamos hablando de pacientes que han perdido la funcionalidad por isquemias cerebrales, pacientes que han perdido la funcionalidad por fracturas de cadera, pacientes que han perdido la funcionalidad por el avance de enfermedades no oncológicas como enfermedades coronarias multiintervenidas, que han recibido rehabilitación cardiopulmonar y que deben seguir un esquema de terapias en el domicilio para mantener su funcionalidad, por ejemplo. ¿Qué sucede con este paciente crónico? Que ese es un paciente que fácilmente puede entrar en final de vida, en un periodo de terminalidad donde hay una necesidad de proporcionalidad en la intervención técnica sobre el paciente y que por lo tanto puede pasar a tener unas necesidades estrictas de alivio de síntomas y no el control del plan de sostenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos de hacer terapias para buscar la rehabilitación del paciente, para buscar que el paciente camine, no más, para evitar que las articulaciones se dañen y la postración sea menos dolorosa. Ese es el tránsito de la atención domiciliaria sobre el paciente crónico y el paciente que entra a final de vida, en especial porque el paciente crónico se puede ver acotado a la necesidad de volver al servicio de urgencias para un tratamiento específico, cosa que en lo posible buscamos que no suceda en el paciente que está recibiendo un plan de final de vida. Ahora, ¿por qué hago esta diferencia en términos de final de vida? Por lo que hablábamos hace un momento al respecto de la habilitación de los servicios de cuidados paliativos, y es que lamentablemente no todos los pacientes tienen acceso a equipos integrales de atención de cuidado paliativo, con lo que eso implica en el enfoque de atención, en especial con lo que implica la limitación, la adecuación de los esfuerzos terapéuticos y el abordaje holístico del núcleo familiar, entendiendo toda la dimensión de la familia y del paciente. ¿Qué sucede con el acompañamiento médico? Y a mí me parece que es muy relevante tenerlo en cuenta, y es que no en todos los lugares de Colombia, no en todos los lugares de Bogotá vamos a tener un paliativista acompañando una junta médica de médicos generales con entrenamiento. Necesitamos, primero que todo, ser realistas y segundo, reconocer las capacidades de los equipos formados, con diplomados, con experiencia en la atención del alivio de síntomas y el acompañamiento médico al final de la vida, no solo con la intención de cuidar, sino de aliviar y acompañar, tiene tanto o igual peso que la intervención por cuidados paliativos integrales. Recuerden que no estamos hablando simplemente de hacer un alivio técnico de síntomas, que es para lo que tenemos a los especialistas en el área, para los casos que se salen de las manos. El acompañamiento médico tiene la capacidad de tejer una red de confianza, de tejer un tejido social con la red de apoyo del paciente para abordar las necesidades del día a día, si tenemos un buen control de síntomas y un buen plan de manejo en el PHD con el que el paciente ha sido enviado a la casa. Bueno, ya la parte más técnica, que siempre es muy importante para todos los médicos respaldarse en esto, para no decir que estamos hablando de ideas, sino de argumentos. Les quisiera presentar dos revisiones sistemáticas, o sea, unos equipos muy juiciosos, toman toda la literatura disponible y publicada en los sistemas de información para revisar qué sabemos al respecto de la atención domiciliaria al final de la vida. ¿Qué concluye esto de forma muy juiciosa? Primero que todo, que las personas que han recibido cuidados en el domicilio al final de la vida tienen mayor probabilidad de morir en casa de aquellos que no lo han recibido. Esto nos parecería obvio, pero no necesariamente es así. Recuerden que estas revisiones sistemáticas se hacen en escenarios muy distintos a los nuestros. Muchos de nuestros pacientes, y con la gran oferta de atención de emergencias domiciliarias que se encuentran en el país, no necesariamente se quedan en el espacio domiciliario. ¿A razón de qué?
de que los pacientes no se sienten seguros en el entorno, no han recibido suficiente información sobre el control de síntomas o en especial no se ha hecho anticipación de síntomas. Si bien hay pocos datos en este estudio sobre el impacto de los servicios del cuidado domiciliario en la vida de los miembros de la familia de los cuidadores, sí sabemos, no solo por experiencia, sino por evaluación específica de grupos posterior al cuidado, que el primer mes después del fallecimiento y al sexto mes después del fallecimiento, la carga de cuidado y de calidad de vida de los pacientes no se modifica, de la familia del paciente no se modifica y hay mayor percepción de haber acompañado en bienestar al paciente que haber recibido una sobrecarga económica o de cuidado. Es importante entender también que la conformación de nuestras familias son familias extendidas, a diferencia de las familias nucleares o de una o dos personas que se presentan en los países donde se realizan este tipo de estudios. La admisión al hospital mientras el paciente recibe cuidados paliativos en domicilio es muy importante diferenciarla del final de la vida, porque habrá pacientes que podrán volver a un espacio de atención de estabilización, transfusiones sanguíneas, evacuaciones de acumulación de líquido ascítico o pleural y que volverán al entorno domiciliario sin tener que quedarse hospitalizados. ¿Cómo garantizamos que el paciente no se quede hospitalizado? Anticipando el reingreso para la realización de un procedimiento, planificándolo. Y es una de las cosas que en general este tipo de revisiones ponderan sobre los espacios de atención, y es que el paciente esté engranado en un proceso de atención donde pueda ir y volver y que la defunción en efecto suceda en el espacio domiciliario. Otras conclusiones, básicamente que los cuidados en domicilio al final de la vida pueden provocar diferencias en el estado funcional, bienestar psicológico y estatus cognitivo. Creo que de lo que nos presenta este ensayo es tal vez la conclusión más importante, o por lo menos la que más nos puede ayudar a tomar decisiones como familiares, como personas cercanas al final de la vida, y es que sí hay un beneficio directo sobre el estado general del paciente al recibir los cuidados en casa. El índice de Bartel en Colombia tiene una importancia monstruosa, es el valor cuantitativo con el cual el prestador de salud, o sea, la EPS, le dice a alguien, usted sí puede recibir atención domiciliaria. Un Bartel por encima de 50 en general no le permite a un paciente recibir atención domiciliaria. La familia tiene que buscar la forma de continuar asistiendo a consulta externa. Por eso, una de las razones para continuar en un programa de atención domiciliaria posterior al aumento de un índice de Bartel debe estar relacionado, para las personas que hagan parte de equipos asistenciales, que ven una mejoría en el estado funcional de su paciente una vez están recibiendo atención domiciliaria, está también justificar el bienestar psicológico y el estatus cognitivo del paciente. Las relaciones interpersonales en el espacio domiciliario benefician con un gran impacto, no solo el periodo de final de vida, sino la calidad de vida previo al momento de muerte. Nos permite finalizar un periodo de atención. Recuerden que la atención domiciliaria es eso, es un proceso asistencial, es el médico atendiendo en un espacio que se había salido de lo normal, la casa. Nosotros durante un largo periodo de tiempo, estamos hablando casi de 100, 120 años, entendimos la muerte medicalizada como la necesidad del cuidado permanente. Ahora simplemente lo estamos trasladando al espacio del paciente, pero no estamos dejando de atender ni estamos dejando de medicalizar sin que esto signifique que estamos prolongando la vida del paciente. Esto muy importante y es uno de los temores más grandes que tienen toda la familia, que seguirán teniendo y que por lo tanto tener un argumento sólido como estos hace posible hablarle con interés al paciente, hablarle con interés a la familia, y es que los cuidados en el domicilio al final de la vida tienen poca o ninguna diferencia en la sobrevida desde que el paciente es remitido. Entonces tenemos dos pacientes, mismo diagnóstico, un cáncer de páncreas avanzado, una sobrevida de 6 meses con todos los síntomas controlados y sin complicaciones. Uno se queda en el hospital porque lamentablemente el señor es de una vereda cerca de Tunja y el otro paciente vive, qué sé yo, en el centro de la ciudad, porque los programas de atención domiciliaria tienen una excelente cobertura en la ciudad de Bogotá. Ambos pacientes, desde que son remitidos, o sea, desde que inicia la estancia hospitalaria prolongada y desde que el otro llega a la casa, tienen exactamente
o ninguna diferencia en términos de sobrevida. Ahora, esta ninguna diferencia puede ser que el paciente que está en atención domiciliaria viva unas semanas más. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando previamente. Hay un sostén del estado cognitivo y un sostén del estado funcional, o sea, es menos probable, de acuerdo a estos estudios, que el paciente presente, por ejemplo, delirio al final de la vida y que se le permita estar consciente y acompañado de su familia en el momento de muerte. Entonces, si hay unos argumentos sólidos para decir que la atención domiciliaria al final de la vida tiene un beneficio en el cuidado del paciente y en especial que nos permite homogenizar la atención de los pacientes y sus necesidades, hablando de cada familia a la vez. Entonces podemos ofrecer lo mismo para todas las familias, pero cada una tendrá una necesidad en especial. ¿Por qué siguen muriendo personas institucionalizadas si la atención domiciliaria es una cosa tan maravillosa, puede mejorar la sobrevida, el paciente está estable, la familia lo acompaña? No, pues esto es una película de esas que muestra la doctora Ana Isabel cuando hace charlas, todo es perfecto. Entonces, las razones por las cuales las personas siguen muriendo institucionalizadas es, uno, que los servicios de atención domiciliaria tienen una prestación variable. Lamentablemente hay un flujo grandísimo de médicos rotando rápidamente porque no se considera la atención domiciliaria como algo relevante. Triste, pero cierto, se considera un escampadero para los médicos generales que están buscando una especialización, que están buscando un trabajo mejor pago, que no quieren estar en la calle. 5 años de experiencia en la calle me dicen no hay ninguna experiencia más enriquecedora que conocer a la gente en su entorno natural. Pero es un tema de personalidades, es un tema de apropiación del cuidado, pues no todos estamos hechos para eso. Segunda razón, los servicios son pobremente coordinados y es una realidad muy triste. Muchos pacientes buscan el espacio intrahospitalario para sentirse seguros y cuando llegan al servicio de urgencias no obtienen la atención mínimamente efectiva, mínimamente humanizada y fallecen sin tener controlado el síntoma que pudieron tener controlado en el domicilio. ¿A qué responde esto? Una pobre coordinación entre los servicios que en nuestro espacio regional y en nuestro país responde también a una desagregación en la prestación de los servicios de salud. O sea, esto es un problema muchísimo más grande de pasar del interés de que queremos atender en la casa, pero no podemos. Y uno que me parece muy importante, sobre todo para los hacedores de políticas públicas, y es costo-efectividad de la atención domiciliaria. Todo suena muy bonito, los pacientes se merecen lo mejor, todos se merecen morir con dignidad donde desean, como desean, pero eso no hace que pase la atención. Lo que hace que pase la atención es qué tan efectivo es un servicio y cuánto cuesta ese servicio. Lo demás son ganas de hacer las cosas bien, pero las ganas de hacer las cosas bien no ponen en marcha los servicios de atención en salud. ¿Qué nos dice esta revisión sistemática? Probablemente la persona que más ha estudiado esto, que es Irene Higgins. Les recomiendo completamente a las personas que estén interesadas en saber un poco más de cómo funciona lo que se sabe está bien hecho en atención domiciliaria. Nos dice básicamente 3 cosas. La primera, el cuidado paliativo domiciliario aumenta la posibilidad de morir en casa, pero además en términos de efectividad reduce la carga de síntomas, en especial para los pacientes con cáncer. ¿Qué quiere decir que reduce la carga de síntomas? No quiere decir que el paciente le va a dejar de doler por estar en la casa, no quiere decir que el paciente no le va a dar dificultad respiratoria por estar en la casa, tampoco que no va a vomitar por no estar en la casa. Quiere decir que sus síntomas son menos intensos, que son más fácilmente controlables con menor intervención, lo cual se reflejará posteriormente en costo-efectividad porque pues necesitamos intervenir menos al paciente. Segundo, no hay impacto en el duelo del cuidador, ni positivo ni negativo. El paciente que está en compañía de su familia, de una buena red de apoyo, estamos hablando del ejercicio normal, no de un duelo complicado, no de un síndrome del cansancio del cuidador, estamos hablando de una familia que logró engranarse para el cuidado. No hay ninguna diferencia en el duelo del paciente que fallece en el domicilio al paciente que fallece hospitalizado. Nos permite prepararnos, sí. Nos permite ofrecer otro tipo de cuidado, sí. Nos permite generar una sensación de bienestar, de agradecimiento, de que se hizo todo lo posible, de que se peleó por el mejor interés del paciente, pero objetivamente no hay ninguna modificación en el duelo, por lo menos no en lo que revisas este artículo. Segundo, los hallazgos en costo-efectividad son no concluyentes. Entonces, como no son más caros y son así de buenos,
pues tener atención domiciliaria es una cosa muy funcional. Ahora, ¿por qué no son concluyentes? Porque son muy exigentes en términos de las medidas económicas y de toda la conservación estadística, porque es una situación muy relevante. Ahora, hay estudios posteriores que hablan de un 18, un 32% de menor costo, mientras esté obviamente conformado un equipo de cuidado paliativo integral. Ahora, el simple hecho de que no genere más costos ya es un buen motivo para justificar la existencia de este tipo de servicios y en especial para cumplir la voluntad del paciente. Y el más importante, que es otro de los terrores de las familias y el motivo número 1 para solicitar auxiliar de enfermería que la EPS nunca les va a dar y que luego van a poner una tutela y van a seguir frustrados y peleando con todo el mundo y con el médico y el familiar fallece antes de que llegue el auxiliar de enfermería. La razón por la que les dicen que no es esto. No hay evidencia de impacto negativo en el bienestar del cuidador. La gente no se enferma más por estar cuidando a su familiar, por lo menos no en el primer mundo. Pero nosotros tomamos decisiones con esta información. ¿Listo? Entonces es importante tener esa claridad. Mientras haya un adecuado soporte, el bienestar del cuidador no se ve afectado. Ahora, entrando en materia, ¿qué significa el final de vida en domicilio? La apropiación del cuidado basado en las necesidades del paciente implica asegurarse del panorama de cuidado y entender que esto es el final irrevocable, pero que merece cuidados, requiere prepararse para fluctuaciones y para la dinámica de la enfermedad. Tiene unas demandas emocionales y físicas tanto para el paciente como para el cuidador. ¿Qué requiere del equipo médico? Alta responsabilidad médica y ética, en especial para encontrar los límites de lo proporcional y lo prudente. El final de vida en el domicilio establece el final de vida como un momento de atención en salud, lo que hablamos hace un instante. El paciente va a la casa a seguir siendo atendido. El paciente no va a la casa a que nadie lo vea, a que vaya y le tiren una fórmula cada 30 días para 90 días más y que nadie se entere cuándo falleció. No, el final de la vida en domicilio con atención integral o con el interés mínimo de quien lo está atendiendo implica trasladar la muerte al entorno de cotidianidad, o sea que quien se ajusta a la realidad del paciente es el prestador, es el médico. ¿Qué representa? El tránsito de la muerte como inaplazable y la vuelve normal, normaliza la pérdida. El entorno hospitalario siempre nos genera una expectativa de intervención, querámoslo o no, es el imaginario para el cual fueron creados los medios hospitalarios. Ahora, el final de la vida en el domicilio no es solo para las enfermedades avanzadas, también es pertinente y apropiado para un envejecimiento avanzado, y es completamente respetable que el paciente se niegue a volver al servicio hospitalario o se niegue a volver al servicio de urgencias. Y tal vez lo más importante nuevamente al final es que esto no se debe limitar al periodo de agonía. Los pacientes no es correcto que nos lleguen a la atención domiciliaria 5 días antes de fallecer. Estamos perdiendo la oportunidad de una atención que realmente dé los beneficios de los que hablábamos hace un momento. ¿Y de quién depende esto? Esto depende de los especialistas tratantes, esto depende de la consulta externa y en especial depende de los prestadores, porque la autorización se puede quedar 45 días esperando desde que el paliativista de consulta externa, desde que el oncólogo de consulta externa o desde que el cardiólogo de falla cardíaca de consulta externa le dijo es mejor que usted lo cuiden en la casa. El final de la vida en el domicilio, les insisto, es el traslado de la práctica clínica al hogar, pero mejor que eso es un espacio de cuidados compartidos. Aquí el único responsable no es el médico, no es la enfermera, no es la terapeuta, es la familia. La familia y su red de apoyo son el centro del equipo de cuidado, pero además son el centro del cuidado, porque nosotros en el domicilio no solo cuidamos del paciente. En el domicilio tenemos la dicha de no tener que trabajar 15 minutos con cada paciente. Nosotros podemos demorarnos 30, 45, 2 horas si es necesario. Estoy hablando de empresas que tienen equipos formados para esto, ¿no? Ahora, la atención sobre la terminalidad responde a la dinámica de la enfermedad, no sintomáticamente. Va a responder a la dinámica de la enfermedad sobre el equipo de cuidado. ¿Y quién es el equipo de cuidado? La familia y el paciente. Ahora, se realiza al final de la vida, preferiblemente no la atención sobre la agonía, sino sobre el declive funcional y clínico. Se hace una normalización del deterioro, se reconoce cada momento de la enfermedad como una evolución natural, no necesariamente intervenible, pero sí mejorable. ¿Y eso qué quiere decir?
que nos volvemos al punto de que la funcionalidad puede mejorar en el domicilio. La terapia física no es para rehabilitarse, pero sí para disminuir la hinchazón de las piernas y que pueda seguir yendo al baño solo. Hay grandes impactos en las medidas pequeñas de la atención domiciliaria que nos permiten esto: reducir la ansiedad sobre la dilatación o la prolongación del sufrimiento. Muchos habrán escuchado: yo no quiero que me lleven a la clínica porque no quiero que me hagan nada más. Pero ¿qué es nada más? Nada más es la polintervención, es la agresión sobre el cuerpo que ya reconoce un proceso de irreversibilidad. ¿Qué tiene de bonito? Pues que está en un entorno seguro. No hay nada más seguro para el paciente que el domicilio, o por lo menos para la mayoría de los pacientes. Esto no es perfecto, habrá situaciones en las que el paciente no puede estar en la casa, en las que hay que cambiar de domicilio, en las que hay que cambiar de cuidador, pero no es la generalidad. ¿Por qué es diferente morir en domicilio? Básicamente, su gran ganancia, su gran plus y lo más importante para los biodicistas es que la casa es el escenario perfecto para la proporcionalidad, para la discusión de la autonomía del paciente, para la planificación del final de vida. Preguntarse en el domicilio si se inicia un medicamento vía endovenosa o vía subcutánea es una gran discusión, nunca es una orden médica vertical, porque es el paciente quien decide cuándo, cómo y dónde, cosa que en un espacio hospitalario probablemente se nos vuelva un rechazo y aparezca trabajo social y aparezcan todos los demás a exigir que el paciente se someta a la orden médica. ¿Por qué es diferente morir al domicilio? Básicamente somos iguales que el paciente, solo que nosotros tenemos las herramientas para que el paciente decida cómo es mejor morir para él. Es el retorno al cuidado personalizado. A mí, lógicamente, no me tocó antes de la Ley 100, yo solo conozco la Ley 100, muchos de ustedes seguramente conocieron la atención del médico de familia, del médico de cabecera. La atención domiciliaria nos devuelve a eso, lo que para mí es un elemento histórico y para muchos de ustedes seguramente fue una atención de confianza, es lo que ahora tenemos que aprender de los libros. Entonces, la atención domiciliaria no se trata de volver a aprenderlo de los libros, sino del ejercicio diario de un médico de cabecera. Es el cierre del ciclo vital enfocado en la persona y en su entorno como principal eje de atención. ¿Qué quiere decir esto en diferencia de lo que veíamos en la diapositiva inmediatamente anterior al respecto del círculo de cuidado? Quiere decir que hay parámetros no verbales sobre la atención domiciliaria. Yo puedo saber qué cosas le faltan o qué cosas necesita el paciente solo con llegar a la casa, solo con ver lo que se acaba de comer, solo con ver qué tan lejos está el baño, yo puedo saber cuándo va a requerir ese paciente el uso de un pañal. Solo con saber si el baño está en el primer piso o en el segundo piso, yo sé si ese paciente es mejor ofrecerle tempranamente el uso de un accesorio de baño al lado de la cama. Y de esto se trata, precisamente de anticipar esos escenarios de atención. Es un cierre del ciclo vital enfocado en la persona y en su entorno. Definitivamente el entorno va a modificar lo que le podemos ofrecer al paciente. Es la oportunidad de cerrar el ciclo vital en el entorno natural y habitual del sujeto, la comodidad del hogar, los olores corrientes, la alimentación preparada por la familia, el hecho de que puedas llegar a visitarte toda la familia si le apetece el domingo. Está perfecto. El hecho de poder compartir con las mascotas, para muchas personas es vital poder despedirse de sus otros hijos no humanos. Y en especial pues nos permite la conservación de la autonomía en el proceso de muerte y las condiciones posteriores. Hay una conversación muy bonita y es ¿qué quiere después de fallecer? ¿Cómo quiere que sea el cuidado de este festejo, de este cierre? Habrá pacientes que nunca estén listos para llegar allí, como habrá otros que sí, y este es un espacio que nos los permite sin tener que transitar a la morgue del hospital. ¿Qué características tiene la atención domiciliaria al final de la vida? Pues, y debe tener en todos los equipos, tengan cuidado paliativo integral o no, el acompañamiento médico oportuno y suficiente. ¿Qué es oportuno y suficiente? No es que vamos a correr en el tráfico de Bogotá a ver a todos los que se pusieron mal el día de hoy. Quiere decir que vamos a tener un acompañamiento telefónico para satisfacer dudas, que vamos a tener una comunicación continua sobre los cambios del estado general, que vamos a respetar a la persona y todas sus dimensiones. ¿Por qué? Porque el cuidado paliativo en el domicilio y la atención al final de la vida, aunque parezca redundar semánticamente, es reafirmar la importancia de estar vivo. Entonces, el acompañamiento psicológico y espiritual de los pacientes en el domicilio reafirma las necesidades de estar vivo. Es mucho más fácil que el guía espiritual, el pastor, el sacerdote, el chamán, no importa en lo que creamos, esté al lado del paciente
en su casa, en su espacio, para aliviar los síntomas no físicos. El plan de cuidados y la anticipación de síntomas físicos es el eje radical de la atención para los médicos. El control del dolor, pues lógicamente es lo que más le preocupa a los pacientes, pero es una de las primeras cosas que se dejan planificadas y de las cuales se discute la disponibilidad, la vía de acceso y el momento del cambio de la vía de acceso a los medicamentos. En Colombia tenemos una excelente disponibilidad, por lo menos en Bogotá y en Cundinamarca, de medicamentos opioides en todas sus presentaciones para el momento en el que el paciente ya no puede tomar más el medicamento por vía oral, pues están las alternativas parenterales. ¿Y qué es la característica más grande, más importante, más relevante, de mayor peso? La posibilidad de una muerte oportuna. ¿Qué es la muerte oportuna? Es lo que discuten con el título de ortotanasia, es lo que no es distanasia ni eutanasia y todas las palabras que uno se pueda imaginar en el camino. La muerte oportuna es el momento por el cual atraviesa el paciente después de un proceso de muerte, o sea, entendemos que se viene deteriorando y llega un momento que no es dilatado por ninguna intervención técnica, ni es pospuesto o adelantado, a menos que el paciente así lo solicite. ¿Qué preguntan los pacientes cuando se van para la casa? Por lo menos, ¿qué pregunta la familia? O los temores comunes. Si sucede algo, ¿cuánto tiempo se demora usted en llegar a la casa? Pues no sé, mire, si estoy en la colina y usted vive en Fontibón, de pronto yo llegue a decirle la hora de defunción. La familia queda completamente aterrorizada. Es una medida de choque. Y es una medida de choque que nos hace enterarnos de que a la casa vamos a llegar para ser cuidadores, no para depender del equipo médico. ¿Qué hacemos mientras llegan? Anticipación de síntomas. Usted va a salir con un plan de cuidado, con un uso de rescates de analgésicos, con un uso de rescates de neurolépticos en caso de que haya delirio, de que haya agitación. Va a llegar con un esquema de atención para fiebre. Va a llegar con una cantidad de herramientas que trasladan el cuidado hospitalario al domicilio. Si llamamos a emergencias, doctora, ¿será que se lo llevan? Si yo no quiero que se lo lleven, pero es que yo quiero que venga el médico y simplemente se pare ahí y me diga que sí, que todavía está respirando. Usted puede llamar a quien quiera, lo importante es que se sienta tranquilo y que sea claro con el equipo de emergencias en que no pueden trasladarlo si el paciente no lo desea, en que no deben trasladarlo si llegó el hijo de Miami, si llegó la prima de Cartagena, que se está preguntando por qué usted lo está dejando morir en la casa. Recuerden que hablamos hace un momento de la autonomía del paciente, de la relevancia de la anticipación de síntomas y de la planificación de quedarse en casa a pesar de las preocupaciones de aquellos que no son el núcleo de cuidado. ¿Pueden obligarnos a trasladarlo si llamamos a emergencias? No, nadie lo puede obligar a recibir ningún tipo de atención. No consolida un rechazo terapéutico, consolida acogerse a un plan de atención. Ahora no tiene dolor. No tenemos fórmula para el medicamento. ¿Qué hacemos si tiene dolor? Llámenos. Recuerde que estamos en comunicación continua. ¿Tendrá ahogo? Pues hay que aclarar la fisiopatología del proceso de enfermedad. ¿Necesitará oxígeno? ¿Será que busca una válvula de oxígeno? Debe estar aislado. Hay que ponerlo en un cuarto aparte. Se nos va a pegar. Los niños pueden ir. Y si deja de comer, ¿qué hago? ¿Cómo le doy la comida? Es que como el paciente que no come no se mejora, no se va a mejorar, se va a estabilizar. Nuestro objetivo es mantener la calidad de vida y la estabilidad dentro del proceso natural de deterioro y de enfermedad. La respuesta más sencilla para dejar de comer es: el paciente no va a fallecer por dejar de comer, el paciente está falleciendo y uno de los síntomas del deterioro es dejar de comer porque ya no necesita el aporte energético. Y el ensure, doctora, si se lo recibe y no lo vomita, déselo. El 80% de los pacientes no lo pueden pasar porque es una alimentación completa de difícil digestión, así la lata o el tarro diga que es de fácil digestibilidad. ¿Qué pasa si convulsiona? Cualquier paciente con el riesgo de convulsión sale en todo esquema de PHD con un esquema de atención para la convulsión. ¿Qué pasa si ya no lo reconoce? Usted sígale la corriente. ¿Tendrá que usar pañal? Ya lo veremos cuando deje de usar el pato. Y así hay una cantidad de preguntas inmensas en cantidades
innumerables que siempre van a depender de cada familia y de las necesidades específicas del paciente. La atención domiciliaria al final de la vida, básicamente, como lo hemos venido conversando en todo este espacio, tiene los cuidados paliativos por los equipos interdisciplinarios y la remisión a cuidados prolongados con el seguimiento de un médico. También puede darse en el domicilio la muerte anticipada, de acuerdo a la reglamentación que tenemos disponible en el país, que busca los cuidados paliativos al final de la vida, como hemos conversado en todo este espacio, el alivio de sus síntomas físicos y todos los que por especificidad de la enfermedad se puedan presentar, pero también un componente muy importante del que seguro nos hablarán más adelante, y es el componente de enfermería, los cuidados generales del paciente y el entrenamiento para el cuidado en el domicilio, los cambios de posición, el cuidado de la piel, el aseo, la movilización asistida, el cuidado de ostomías y las terapias de sostenimiento y soporte, que eran las que habíamos conversado hace un momento. Con respecto a la atención a los últimos días, estas son las recomendaciones de las guías de práctica clínica del Ministerio, son unas guías acogidas de España que de forma muy juiciosa especialistas muy prominentes de nuestro país revisaron y dieron recomendaciones especiales para resaltar la última, facilitar las vías y los recursos necesarios tanto para la hospitalización como para la atención en domicilio. Todo esto que estábamos hablando funciona mientras tengamos herramientas con que ofrecerlo en la casa. Dos conceptos que vale la pena aclarar dentro de la atención domiciliaria: la sedación paliativa. ¿Qué es? Es la administración de medicamentos sedantes en dosis específicas para el control de síntomas intolerables y refractarios a los tratamientos sintomáticos. ¿Quién la ordena? El médico tratante. ¿Cuál es su objetivo? Disminuir el estado de conciencia del paciente para aliviar un sufrimiento que se volvió intratable con las medidas técnicamente indicadas previamente. ¿Por qué es diferente y por qué es necesaria la aclaración y por qué estas dos diapositivas siempre van en alguna presentación cuando hablamos de final de vida? Porque hay una gran confusión en conceptos y una cantidad de imaginarios bastante extraños, bastante miedosos con respecto a esto, y es la anticipación del momento de muerte. ¿Qué es? Es la administración de medicamentos en dosis letales, a diferencia de la sedación paliativa, que tiene una indicación técnica, unas dosis exactas, una calidad y tipo de mezclas, flujos específicos, tiempos de administración. Esta es realizada por un médico tras la aprobación de una solicitud, o sea que nadie la ordena, la solicita el paciente o le informa a la familia a través de una voluntad anticipada en caso de que el paciente no pueda expresarlo. ¿Cuál es su objetivo? Aquí no buscamos tratar un síntoma intratable, no, por el contrario, buscamos acortar la vida adelantando el momento de muerte. ¿Hasta dónde seguir? Porque la atención domiciliaria también tiene sus aristas al respecto de qué quiero, dónde quiero y lo que te pueden decir que debes recibir. Hay 5 puntos muy importantes para quienes prestan atención domiciliaria y para quienes la reciben en términos de cuestionar la oferta asistencial. Lo primero, definir qué es innecesario. ¿Qué es innecesario? Algo que puede obtenerse por métodos más sencillos sin tener que hacer pasar al paciente por una intervención. Por ejemplo, el paciente no para de vomitar, está obstruido. ¿El paciente debe ir a la clínica para que lo desobstruyan? No, podemos pasar una sonda nasogástrica en la casa para evacuar esa obstrucción y retirar la sonda nasogástrica del paciente, se quedó en la casa. Entonces es innecesario el traslado, más no es innecesaria la intervención en aras de mantener la calidad de vida. Definir lo útil. Cuando un enfermo está en una situación demasiado avanzada para responder a la intervención, es que la orina está como oscura y huele muy feo y ha tenido 5 infecciones urinarias, doctora. Paciente completamente obnubilado, desconectado del medio. Probablemente esta infección urinaria sea la última que nos agote la reserva funcional. Es inútil dar un tratamiento antibiótico. Definir lo inseguro. Las complicaciones sobrepasan el posible beneficio. Entonces, el paciente tiene muchísimas secreciones respiratorias, doctora, se está ahogando en sus mocos. ¿Hay que hacerle terapia respiratoria? No necesariamente, puede complicarlo la terapia respiratoria. Mire que tenemos medicamentos para secar esas secreciones.
Hay algo muy importante en responder la pregunta hasta dónde seguir, y es la información correcta en el momento correcto. Definir lo inclemente. La calidad de vida ofrecida no es lo suficientemente buena para justificar una intervención. Vamos a cambiarle la sonda de tomarlo en un monocultivo. Si ya yo sé que no le voy a dar tratamiento, la limitación y la adecuación diagnóstica es una obligación de responsabilidad médica en el escenario del final de vida. Definir lo insensato. Y esta es mi favorita porque es que además consume recursos de actividades que pueden beneficiar a otros. Entonces, 3 terapias físicas semanales. Y el paciente no puede del dolor cuando usted lo mueve. Es insensato someter a un sufrimiento innecesario al paciente, pero además es insensato programar a la terapeuta física a hacer sufrir al paciente. Por último, para reflexionar, la muerte no es algo que haya que temer. De hecho, puede ser la experiencia más increíble de la vida. Pues como vimos, si tenemos la atención domiciliaria del primer mundo, pues debe ser una maravilla. ¿Podemos tenerla en Bogotá? Claro que sí, hay equipos muy bien conformados y además hay personal muy bien entrenado con un interés importantísimo en cuidar correctamente de las personas. Solo depende de cómo se vive la vida en el presente, o sea, el día a día del paciente condicionará su proceso de muerte, su momento de final de vida, pero en especial condicionará la prestación del bienestar durante todo ese tiempo. Muchísimas gracias.